Muy buenos días, estudiantes. Retomando el curso de razonamiento matemático, ahora vamos a trabajar el problema número 28. El problema 28 nos indica lo siguiente. Dice, ¿cuántos cortes se debe hacer a un tubo de bronce? ¿Cuántos cortes se le debe hacer a un tubo de bronce de 16 metros de largo? Ahí me están dando la longitud, 16 metros de largo, para obtener trozos iguales de 2 metros cada uno. Bien, en este problema lo que tenemos nosotros es la longitud total. ¿Por qué, profesor? Porque la longitud total en este problema es de 16 metros. Todo el tubo de bronce mide 16 metros. Esa sería la longitud total, 16 metros. Bien, ¿qué más tendríamos, profesor? Bueno, además tendrías que cada trozo que vas a obtener mide 2 metros. Eso significa que la longitud de cada parte vendría a ser 2 metros. 2 metros es la longitud de cada parte. ¿Y qué me pide el problema? Bueno, el problema te pide cuántos cortes se le debe hacer a este tubo de bronce. Entonces, como ya me dan como datos la longitud total y la longitud de cada parte, entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar esta información y encontrar cuántos cortes se le deben hacer. Entonces decimos que el número de cortes es igual a 16, en este caso sería 16, que es la longitud total, entre la longitud de cada parte, que vendría a ser 2. Pues ahí tengo que dividir 16 entre 2, y luego a ese resultado restarle 1. Al dividir 16 entre 2, se obtiene 8. Y a ese 8 le restamos 1, entonces a este tubo de bronce se le deben efectuar 7 cortes. Y para responder la pregunta del problema dice, ¿cuántos cortes se le deben hacer a un tubo de bronce? Bueno, en este caso yo responderé que se debe realizar 7 cortes. Y esa es la resolución del problema número 28. Y te das cuenta que acá se ha aplicado de forma directa. ¿Por qué? Porque uno de los datos será la longitud total, que en este caso era 16, y acá también la longitud de cada parte, que era 2. Entonces, directamente podemos calcular la cantidad de cortes. Bien, estudiantes, ahora sí en casa, vamos trabajando y vamos colocando así la resolución del problema 28. Bien, estudiantes, ahora sí nos vamos a la siguiente diapositiva a resolver un par de problemas más de esta página 73. Estar atentos, por favor. Bien, a continuación vamos a resolver en esta diapositiva el problema 29 y el problema 33. Así que hay que estar atentos, por favor, para poder comprenderlo de forma conveniente. Veamos todos los detalles, ¿ah? Voy a resolver los dos problemas y después tranquilamente vas a copiarlos, ¿ah? Voy a resolver los dos problemas de inmediato para que tú puedas relacionar convenientemente y después lo copias de forma tranquila. Dice, un carrete contiene 210 metros de hilo de nylon. A ver, profesor, todo el carrete contiene 210 metros de hilo de nylon. Si le hacen 6 cortes para obtener partes de igual longitud, la pregunta es, ¿cuánto mide cada parte? Bien, veamos entonces. ¿Qué tengo en este problema? ¿Qué datos tengo? Bueno, el primer dato que me dan es que ese carrete mide 210 metros de largo. Entonces, esa vendría a ser la longitud total. La longitud total en este problema sería 210 metros. Es la longitud de todo el carrete con hilo de nylon. Bien, profesor. Otro dato que me dan es que a este hilo se le hacen 6 cortes. Ah, otro dato que me dan son los 6 cortes. Ojo, te dijo 6 cortes. Bien,
Y lo que me piden es hallar cuánto mide la longitud de cada parte. Bien, vamos a recordar entonces cómo se resuelve. La fórmula, como te vas a dar cuenta, no cambia, sigue siendo la misma. Pero acá sí ordenamos la información de acuerdo a lo que me ha enunciado el problema. Si el problema me dice que se han hecho 6 cortes, ahí coloco 6 cortes, y esos 6 cortes debe ser igual a la longitud total. Bueno, en este caso la longitud total es de 210 metros. Colocamos 210 y todo ello dividido entre la longitud de cada parte. Pero como la longitud de cada parte es lo que me piden encontrar, entonces colocamos ahí la longitud de cada parte, que es lo que voy a encontrar. Y ahora todo eso se le resta 1. Bien. Este 1 que acá está restando, al momento de resolver la ecuación, al otro miembro pasaría a sumar. Entonces tendrías que sumar 6 más 1. Y 6 más 1 vendría a ser 7. Este 1 que restaba pasó a sumar. Y ahí tendríamos que 6 más 1 es 7. Y 7 es igual a 210 entre la longitud de cada parte. Ahora acá vamos a trabajar lo mismo que vimos en el problema anterior. Los problemas anteriores. A ver, profesor. Esta longitud de cada parte que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Si acá divide, pasa a multiplicar. Pasaría a multiplicar al 7. Pero después el 7 que estaría multiplicando al otro miembro de la ecuación pasa a dividir. Y es por eso que nosotros ordenamos la siguiente forma. Ahí diré que la longitud total será igual a la longitud de todo el carrete, que es 210, 210 entre 7. Porque el 7 que multiplicaba pasó a dividir. Y al dividir 210 entre 7, la longitud de cada parte vendría a ser 30 metros. Es por eso que nosotros tenemos que ordenar convenientemente ahí la información. Y una vez que identifico los datos del problema, los datos que me dan en el problema, estos datos los reemplazo en nuestra fórmula para el número de cortes. Bien, ahora sí, niños, vamos a copiar el problema 29 de inmediato. Bien, en el problema 33 nos indican lo siguiente. ¿Cuántos cortes se le debe hacer a una soga de 96 metros de longitud para obtener pedazos iguales de 8 metros? A ver, ¿qué datos me dan en el problema? Bueno, yo tengo una soga de 96 metros de longitud y quiero obtener pedazos de 8 metros. A ver, entonces los datos que me dan en este problema, uno de ellos será la longitud total, que será 96 metros, y el otro dato será la longitud de cada parte, que en este caso será de 8 metros. Y la pregunta es puntual, miren, la pregunta puntualmente me dice lo siguiente. Me está pidiendo que yo tengo que encontrar cuántos cortes se le debe hacer, la cantidad de cortes. Bueno, cuando en la pregunta te digan la cantidad de cortes de forma directa, entonces apliquemos la fórmula como es. Entonces, el número de cortes tendrá que ser igual a la longitud total, que en este caso es 96, dividido entre la longitud de cada parte, que en este caso vendría a ser 8, y a todo ello le tenemos que restar 1. Bien, al momento de dividir 96 entre 8, 96 entre 8 vendría a ser 12, y a ese 12 le restamos 1, entonces a esa soga se le deben efectuar 11 cortes. Y a la pregunta, ¿cuántos cortes se le debe hacer a la soga? Bueno, nosotros respondemos de forma directa. Se le debe realizar 11 cortes.
o se le debe hacer 11 cortes. Ahora quiero que presten mucha atención acá. En sus exámenes, como tú te has dado cuenta, la fórmula de los cortes no cambia. No cambia la fórmula que tú utilizas. Cuando en tu examen te pidan calcular la cantidad de cortes, se resuelve como tú ves acá en el ejercicio 33. Así, se aplica la fórmula de forma directa y encuentras la cantidad de cortes. En cambio, cuando en el examen te pida cuál es la longitud de cada parte o cuál es la longitud total, ahí tú tienes que reemplazar convenientemente los datos que te den. En el examen hay dos preguntas sobre cortes. Una que es de cálculo directo, así como la número 33, y la otra pregunta es así, un cálculo donde tú tienes que colocar correctamente dónde van los datos en la fórmula para resolver. ¿De acuerdo? Eso ténganlo presente al momento de dar el examen. En estos problemas, entonces, estudiantes que vienen a continuación son, como les dije, problemas de extensión, en los cuales tenemos que hacer algo más de lo que nosotros ya sabemos. Pero no creas que son muy complicados de hacer. Pero para ello hay que leer bien el problema y hay que comenzar a ordenar nuestra información. Y vas a ver que es súper sencillo. Empecemos con el primer problema. Dice, se tiene un tubo de aluminio de 6 metros de longitud. Ajá, el tubo mide 6 metros de longitud, con el que se puede obtener pedazos iguales de 50 centímetros. Y la pregunta es directa, ¿cuántos cortes deben realizarse? Bien, trabajamos lo mismo que hemos aprendido hace un instante. Colocamos nuestros datos. A ver, profesor, nuestros datos son los siguientes. Me dicen que tengo un tubo de aluminio de 6 metros. Bueno, pues esos 6 metros serán la longitud total del tubo. 6 metros. Y la longitud de cada parte, o sea, la longitud de cada pedazo, es de 50 centímetros. Y acá me detengo un instante. Si tú te das cuenta, la longitud total está expresada en metros y la longitud de cada parte en centímetros. Cuando las unidades sean diferentes, no se puede aplicar directamente la fórmula. Acá no puedes aplicarlo directamente. Lo que tendrías que hacer es convertir los 6 metros a centímetros para que tengan la misma unidad. Observa, tú debes saber que un metro equivale a 100 centímetros. Un metro equivale a 100 centímetros. Y si yo tengo 6 metros, para convertirlo a centímetros, esos 6 metros lo multiplicas por 100. Porque cada metro equivale a 100 centímetros. Y como son 6 metros, entonces ese tubo de aluminio mide 600 centímetros. Y ahora sí, observa, ya las unidades, tanto de la longitud total como de la longitud de cada parte, están en centímetros. Cuando están en la misma unidad, ahora sí, ya puedes aplicar la fórmula. Y como a mí me piden cuántos cortes, a ver, profesor, entonces defino la cantidad de cortes. Yo sé que el número de cortes, ¿a qué es igual? A la longitud total, que en este caso vendría a ser 600, entre la longitud de cada parte, que sería 50, y a todo ello le restamos 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, al dividir 600 entre 50, ahí tendríamos 12, y 12 restado con 1, entonces a ese tubo, ¿cuántos cortes se le deben efectuar? Se le deben efectuar 11 cortes. Y eso es todo el problema que teníamos que resolver.
Entonces, la única diferencia a lo que solemos trabajar nosotros es el siguiente, que cuando quiera aplicar la fórmula, si las longitudes están en unidades diferentes, en este caso el metro lo convierto a centímetros multiplicándolo por 100. Listo. Bien, en el último problema nos dice lo siguiente. Un empleado de construcción debe cortar un tubo de acero de 3 metros de longitud en tubos de 20 centímetros. Ahí me detengo. A ver, profesor, igual que en el problema anterior, la longitud del tubo de acero es de 3 metros y cada partecita del tubo de acero debe medir, ya dividido, 20 centímetros. Profesor, entonces la misma idea. No puedo trabajar con metros y centímetros, entonces los 3 metros lo convertimos a centímetros. ¿Cómo? Multiplicándolo por 100, porque cada metro tiene 100 centímetros. Entonces, al multiplicar 3 por 100, la longitud del tubo de acero es de 300 centímetros. Y la pregunta es, ¿cuántos cortes se deben de hacer? Perfecto, profesor. Encontremos la cantidad de cortes igual que en el problema anterior. Ahí tendríamos que dividir 300 entre 20 y a todo ello restarle 1. Pero 300 entre 20 es igual a 15. Y 15 menos 1, entonces a ese tubo de acero se le deben efectuar 14 cortes. Profesor, ya sé cuántos cortes se le deben efectuar. Pero acá hay otra pregunta, dice. Si cada corte le toma 6 minutos, o sea, 6 minutos para hacer cada corte, la pregunta es, ¿cuánto tiempo demorará en total? Ahora viene la segunda parte. Dice que si se sabe que cada corte se realiza en 6 minutos, entonces, si cada corte se realiza en 6 minutos y se han hecho 14 cortes, lo único que hago es multiplicar 14 por 6. Y 14 por 6 vendría a ser 84 minutos. ¿Y esos 84 minutos a qué equivalen? Equivalen a 1 hora y 24 minutos. Entonces, para hacer los 14 cortes, y como cada corte se hace en 6 minutos, en total se demora 84 minutos en hacer todos los cortes, es decir, en 1 hora con 24 minutos. Y ese es el ejercicio número 2.